Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que disfruten de estos relatos. Y si es por la noche cuando los escuchen mucho mejor. Sin más que decir. Comencemos. Con sangre de brujos. Cuando era pequeña miré una bruja así como la gente las describe en películas o en imágenes, feas, desaliñadas y con grandes verrugas en su rostro. La señora que vi vestida de negro, era jorobada de nariz grande, chueca, muy picuda con un pañuelo en la cabeza. Esa vez yo iba a comprar un helado. En ese entonces vivía en Zaragoza y había un kiosquito donde los vendían. Cuando compré el helado me di la vuelta para regresar a casa, entonces vi a la mujer que me estaba mirando, sentí tanto miedo que se me heló la sangre. Yo vivía en la acera de enfrente y caminé lo más rápido que pude. Al verme caminar deprisa ella empezó a correr tras de mí, yo corría y corría pero ella a pesar que se veía muy anciana lo hacía más rápido que yo. En eso llegué a la entrada. Donde vivía era una vivienda, un lugar en el que antiguamente vivían guardias civiles y tenía pasadizos. Yo vivía en un segundo piso, en el de abajo había una gestoría. Al llegar a las escaleras intentaba subirlas, también trataba de gritar o de emitir palabras para pedir auxilio, que la voz saliera de mi garganta, pero era inútil, no tenía voz, de mi boca no salía ningún sonido. No entendía por qué, pero de repente tampoco pude correr. Era como cuando estás en una pesadilla que un monstruo te persigue y por más que intentas moverte rápido no puedes, tus movimientos son muy lentos. No obstante, lo que yo estaba viviendo era demasiado real, incluso en ese momento ya iba arrastrándome por los escalones porque no tenía fuerzas en las piernas, tenía que agarrarme de algo para impulsarme. Veía que la señora seguía detrás de mí, y recordaba lo que decían de las brujas que se alimentan de los niños para estar siempre jóvenes, y me daba pánico. Esto es verdad, yo lo viví, lo juro por Dios, no lo estoy inventando. Cuando por fin llegué como pude hasta la puerta de la casa igual con muchos trabajos, toqué la puerta y mi madre salió al escuchar mis toquidos pero al asomarse no había nadie, más solo yo, pero me vio tan aterrada que no dudó de mí cuando se lo conté y por extraño que parezca en ese momento recuperé mis movimientos, sé que era tan solo una niña, pero no lo aluciné. Tampoco lo inventé porque además de eso me han sucedido otras cosas relacionadas con brujos o nahuales. Eso fue en una ocasión porque no trayendo para Carrefour antiguamente Continente, ya que allí era donde trabajaba mi hermana y fui por ella para que no se viniera sola. Vivíamos en Sevilla en el Parque Alcosa y había un camino muy desolado que daba hasta dicho parque. Cuando iba por ese camino en el parque vi un perro saliendo de entre unos arbustos, era como un pequinés marrón pequeño, y le miré su cara triste como es lo normal en esa raza pequeña, no es nada extraño en los pequinés. Pensé que posiblemente tendría sed y hambre ya que hacía mucha calor debido a que estábamos en pleno verano. Empezó a seguirme, entonces al ver que me iba siguiendo detuve mis pasos, no sabía por qué me perseguía pero al mirarle de nuevo su cara ya no era la de un perro, ahora sus rasgos eran humanos muy similares a los de un hombre. Tenía cejas, nariz y su boca con dientes, pero de humano, su cara era la de una persona. Me pasó exactamente como cuando la bruja, con la diferencia que ahora tendría unos 15 años, ya era una adolescente. De pronto miré que se estaba haciendo grande, crecía cada vez más. Corrí muy asustada hacia Continente, que hoy es Carrefour. Al principio de esa calle había una cafetería y a duras penas llegué hasta ahí, porque tenía muchísimo miedo. El perro me seguía viendo a través de los cristales de la cafetería pero parado en sus patas traseras pegando su rostro humano en los vidrios. Entonces al momento entré y le dije a la persona que atendía el lugar que sí por favor me ayudaba porque alguien feo con cara de perro me estaba persiguiendo. El señor se puso alerta para ayudarme y hasta salió de la cafetería para amedrentar a quien me perseguía. Fuimos a donde le dije que lo miré y el animal ya no estaba. Solo vimos unas enormes huellas bien marcadas de perro en la tierra húmeda del jardín. Ya no quise salir por miedo y ahí esperé a mi hermana que saliera de su trabajo para regresarnos juntas.
Luego se lo comenté a mi abuela y me dijo que ella se encargaría de ese principiante de Nahual para que no volviera a molestarme, y creo que sí lo hizo porque ya no lo volví a ver. Además, alguien dijo que a las orillas del pueblo había aparecido degollado muerto un extraño animal, no se distinguía bien si era perro u otra cosa. Según mi familia, depende de brujos muy poderosos, sobre todo las mujeres, porque yo me di cuenta que hacían cosas inexplicables muy fuertes, además de lo que la gente decía de ellas. Por ejemplo, la hermana de mi abuela, a los maridos de sus amigas que les eran infieles amanecían desnudos en el campanario, así los ponía por medio de brujería y hacían misas con ellos colgados siendo como un castigo por infieles. Yo le creo totalmente a mi abuela. Siempre me decía cosas increíbles que sucedieron en nuestro pueblo y en la familia. Ella me contó que un día fue a una de esas misas y que encontraron un tesoro en una de las casas antiguas que estaban pegadas con la iglesia, pero no fue por casualidad. Un fantasma se les apareció y les dijo que el oro estaba entre las paredes viejas de adobe en esas casas. Cuando quitaron las paredes lo descubrieron, pero por la envidia de algunos pasaron cosas muy raras. Se les apareció un hombre detrás de una cortina y le pedían favores. A ese hombre también yo lo vi cuando era pequeña de tan solo 7 años en la cortina de mi salón en Zaragoza. Era alto, demasiado grande. Por encima de ella sobresalía un sombrero y un señor muy, muy alto con las piernas largas y un bastón. A este señor lo llegué a ver varias veces. Se lo dije a mi abuela y me contó que era el mismo que ella vio. Cuando se le apareció le dijo: vete a la iglesia, tienes que rezar y pedir por mí, es lo que quiero. Pero debes estar totalmente sola, y el oro será tuyo. Sin embargo, ella por desconfianza o miedo se lo dijo a otras personas y por la avaricia se perdió el dinero. Mi abuela y su hermana, que era quien movía en el pueblo toda la brujería, se sentó en una banca de la iglesia. Iba mi abuela de acompañante y otra señora. De repente se escuchó en la iglesia una tremenda bofetada y la cara de la hermana de mi abuela dio 3 vueltas, no fue a 350 grados, sino algo así como que se veían 2 cabezas al mismo tiempo por moverse tan rápido de un lado a otro por el golpazo recibido, pero no vieron a nadie que lo hubiera hecho. Ese día sí quedó la cosa, porque mi abuela nunca me quiso contar nada más sobre eso. Ya no supe qué más sucedió después, imagino que nada bueno. Pero sí, en mi casa ha habido casos extrañísimos. Mi hermana Silvia, que tiene 1 año menos que yo, se conectaba con Satán por medio de invocaciones. Cuando vivíamos en la casa cerca del Parque Alcosa, ella traía gente de toda Sevilla, adultos y jóvenes, hombres o mujeres. En ese entonces ella tendría 13 y yo 14 años, éramos muy jóvenes y le pagaban con dinero. Nuestros padres trabajaban todo el día y no sabían de las misas negras que ella hacía. Una vez hizo un ritual sola para invocar a Satanás en su habitación. Nosotros, al escuchar ruidos extraños, quisimos entrar pero no pudimos porque había un ropero enorme lleno con toda la ropa de mi hermano. Se había puesto solo adelante atorando la puerta para que no se pudiera abrir. Una niña que pesa 35 kilos no podría mover tal ropero sola. Sería absurdo pensar que ella lo había puesto. Tenía un gorrión que se llamaba Pichi, y cuando pudimos entrar vimos que estaba muerto, estrellado contra el espejo. Nunca supimos qué fue lo que realmente sucedió esa vez. Ya cuando nos mudamos de esa casa, según decían que debajo estaba enterrado un niño y otras personas que los habían asesinado, mi madre pensaba que podía ser por eso y tenía miedo. Después nos mudamos a Pino Montano, pero mi hermana, como lleva estas cosas en la sangre, le encantaba todo esto sobre el esoterismo, brujería y lo paranormal, y no dejaba de hacer sus ritos a donde nos fuéramos a vivir. En donde vivíamos había un patio que compartíamos con los vecinos que vivían en la parte de arriba. Entonces ellos la denunciaron porque, según una de sus hijas gemelas que ya había muerto, se les aparecía todas las noches debido a los conjuros que hacía en la casa. Mi abuela me dijo que jamás intentara hacer lo que hace mi hermana y que no me iniciara en estos círculos, porque eso es malo y podría desatar entes muy malignos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, no te olvides suscribirte, poner me gusta y compartir el video con tus amigos.
Si deseas compartir tu relato, en la descripción del video, te estaré dejando mi WhatsApp y también el enlace a la cuenta de Instagram. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.